Buenas, buenas gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos al tercer episodio de Hablemos de Café Podcast. Hoy en día tenemos un invitado muy especial con el que vamos a estar desarrollando algunos temitas bastante interesantes y conociéndolos un poco más. Caballeros, con nosotros Diego Lobo, por favor, adelante, caballero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, ¿Todo amigo? bien, amigo? Bien, ¿vos? Adelante, siéntese, maestro. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal Mendoza? ¿Cómo lo trata? Mendoza me encanta. Me Cada fascina. tanto te vemos acá y la Sí, verdad que... empecé a venir más seguido últimamente, sí. Es la tercera vez que vengo. Mierda, y nosotros ya nos hemos visto 2 veces y espero que sean más veces. Sí, sí, sí. ¿Quién Siempre sabe? me reciben como muy bien, muy buena onda. Hay una comunidad como cafetera súper, como, Unida, sí, unificada. muy hermandad, Sí, digamos. Eso noto, está bueno. somos pocos y nos conocemos Sí, bastante, sí, pero sí. Tipo pueblo chico. sí, sí, sí. Sí. Seguramente has estado viendo que el lugar donde vas, lugar donde están las mismas caras y Sí, sí, así sí, sí, somos. tipo, ok. Bueno, Diego, comentanos un poquito quién sos, a qué te Bien. dedicas. Yo creo que la mayoría que van a ver esto te van a conocer, pero bueno, para el público que no te conoce, por favor, adelante. Sí, Aquí ya su cámara. yo soy Diego Lobo, me dedico al café de especialidad hace 10 años, más o menos, desde que tengo 18. Arranqué como bachero, una cosa llevó a la otra, era estudiante de filosofía, me agarró mucha curiosidad por el café y me fui enamorando poquito a poquito. Cuando me di cuenta ya estaba súper enamorado del café. Y bueno, hace 3 años que me dedico, en realidad 5 años que me dedico puntualmente al sector de educación dentro de lo que es el área de café de alta calidad en Argentina. Tuve la oportunidad de viajar bastante por Argentina, abriendo cafeterías, asesorando, capacitando. Y bueno, la capacitación y la educación me trajo también acá a Mendoza a dar algunos cursos y a poder compartir. Increíble, un currículum que si lo ponemos en la mesa no nos alcanza el lugar. Hice muchas cosas, sí. O sea, ahora que lo pienso, cuando me pongo a rememorar, digamos, Sí, es como, porque pensá que son 10 años y todos los años mínimo metí 2 o 3 viajes, sea como afuera a capacitarme sí, o sí. acá adentro. Y conocí mucha gente capaz de otros países o de otras provincias El también café uno. referidas al café. Sí. Y uno va aprendiendo mucho, ¿viste? Más allá del café, como cuestiones culturales y de Sí, la sí, vida en sí, general. totalmente. O sea que ya de por sí tienes una perspectiva mucho más amplia respecto al café, mucho más macro, se podría decir. Es que me encanta, nosotros, bueno, con la escuela, que tengo una escuela de café también que fundamos hace 3 años, nosotros con la escuela siempre, desde el principio, tuvimos una visión como muy federal, Ujú. ¿no? Como, bueno, sentimos que esto hay que federalizarlo y tenemos que ayudar a expandirlo y todo. Sí, Y es muy loco porque cada vez que tengo la oportunidad de viajar, veo de alguna manera cómo es el mercado, pero capaz con algunos años de delay, ¿viste? sí. Y entonces digo, ok, están en esta etapa. Y hay como etapas marcadas, que estoy empezando a notar patrones, que si hay provincias que no salen de la primera etapa, Sí, no crecen. Y es muy loco, sucede, es como copiar y pegar. sí, Por totalmente. ejemplo, hay 2 provincias ahora que están creciendo bastante en cuanto al café de especialidad. Una es Córdoba, 3 en realidad. Córdoba, Rosario y Mendoza. Son 3 que están creciendo un montón en cuanto al café de especialidad. Y hay otras que ves que están como un poco más estancadas, Bien. ¿viste? Y hay como una relación re interesante, que lo estaba comentando el otro día en el Instagram, que ahí también hablo cosas. Vayan a seguirlo, Eh, Diego Lobo. clases de café en Instagram. Y es como, hay una primera etapa, que es nacimiento de café de especialidad en Sí, una provincia. En Buenos Aires también sucedió. Y si esta primer cafetería que nace es hermética, o sea, no que se, comparte. claro, que se Ujú. pone en la de, bueno, yo soy el único café de especialidad, yo soy el primero, yo soy el mejor, los demás no, Sí, el crecimiento es mucho más lento. Y esa primer cafetería le cuesta todavía más llegar a un público realmente grande, a sí. masificarse y a ser importante. Es que es más que todo una movida más cultural, se podría decir, más joven, ¿o Sí, no? En el sí. mundo del café Sí, especialidad. totalmente, que a veces capaz a los dueños de cafeterías que si, no, si es que no son baristas Sí, y no son gastronómicos, les cuesta un poco entender, ¿viste? sí. Eso de que crecemos en conjunto. Sin embargo, las provincias que lograron romper eso, por ejemplo, en Rosario yo abrí una cafetería, asesoré que se llama Harto, Buen que fue nombre. la primera cafetería de especialidad.
Y Artos siempre tuvo la filosofía de ser muy... compartir mucho, ¿viste? Sí. Compartir mucho, no cerrarse, no ser hermético, invitar a otros baristas, Que sea bien todo. comunitario, bien de todo el pueblo. Sí, y hoy en día en Rosario hay una removida de café de especialidad. Qué bien, qué lindo. Y acá sucede lo mismo, y en Córdoba está empezando a suceder lo mismo también. Sí. Sin embargo, si hay... A veces me llaman para asesorar, capacitar otras cafeterías. Y una vez me llamaron y me dijeron, por ejemplo, bueno, sí, queremos que vengas, qué sé yo, pero necesitamos que nos prometas que solo vas a capacitar a nuestra cafetería. Y ahí me di cuenta, tipo, ok, no sos la filosofía que No es yo el me camino, siento claro. representado, tengo la oportunidad de poder elegir los trabajos realmente hoy en día, Sí. elijo a dónde voy y tengo mucho cuidado con eso, ¿viste? Es que después de tanta trayectoria ya por sí tenés otro tipo de Es que por punto suerte de puedo vista. elegir, sí, Sí, por no, eso. no es algo que lo hago por un capital en sí, Ujú. lo hago por gusto, porque me gusta. Para expandir. Sí, sí, totalmente. Y esto vuelve. O sea, Sí. tarde o temprano siempre vuelve. Totalmente. Y bueno, ahí me di cuenta que no. Y claro, lo que sucede en esa provincia, hay 2 cafeterías o 3, Sí. no hay comunidad de baristas, no existe. O sea, es como bien hermético, Sí. cada uno es celoso Claro. de su cafetería. Y hasta que eso no se rompa, va a No va a seguir así. progresar, claro. En Buenos Aires también sucedió, cuando yo empecé era así, hace 9 años. Cuando yo empecé había tres escuelas, ¿no? Sí. 2 escuelas en realidad. Una escuela era Latente, Sí, ellos, conocidos. y otra escuela era la de Puerto Blés. Sí, Ah, y estaba Full City también aparte. sí, conozco. Pero Full City igual siempre fue muy buena onda. Y no es que había mala onda, pero eran muy herméticas. Claro. Y era como que vos, si venía un barista de otra escuela, Sí. Medio como que lo miraban como mal. que medio que estaba mal, ¿viste? Sí, se ponían tipo gatito Sí, pelo sí, punta sí, así. pero vos mismo, como que era algo que los dueños como que te inculcaban implícitamente. Es que son la competencia, ellos lo ven desde el lado como Claro. de competencia de marca, de lugar. Acá pasó, yo siendo barista también trabajando en cafeterías, como vos dijiste, estuvimos en ese punto, pero ya de por sí se nota mucho cómo es el cambio con respecto culturalmente que decís, que ahora hay mucho más intercambio entre baristas, entre cafeterías, en cultura general. Bueno, vos con tus viajes seguramente los has estado viendo, Sí. que entre el año pasado y este han habido como bastante crecimiento. Total. Y bueno, eso, Sí, sí, hemos sí. estado intercambiando muchísimas más cosas. Bueno, en Buenos Aires cuando sucedía al principio yo iba a otra cafetería y era como... no podía decir... No sé si no podía decir Sí. que era barista, pero no daba. Te O das sea, cuenta todavía no que te daba. conocían. No, porque éramos 10 baristas. No era Estoy nada. hablando hace 9 años. Había 4 cafeterías. Sí, No eran conocidos los baristas en general. Eras un mozo de barra. claro, el barista era como... Es ¿qué que, sos? Ah, es que vos literalmente estabas en algún grupo social sí. y decías soy barista y la gente no entendía. ¿Sos baterista? No, o sea, han llegado a pensar que yo era malabarista. Y la gente no entendía, ¿entendés? No había ese respeto. Bueno, Hasta que entre los baristas empezamos a hablar Sí. un poco más porque, nada, uno tiene mucha curiosidad de cómo trabaja el otro. sí. Eh, y empezamos a intercambiar información y empezamos a darnos cuenta de que, como que en realidad Podemos ser estamos comunidad. sumando. Ujú. Me acuerdo de Dani Borras, que es un barista que ahora está en Estados Unidos y fundó una marca de tueste que se llama Flow. Qué bien. Que él empezó en Full City. Ujú. Y me acuerdo que él como fue uno de los que arrancó como, che, vengan a la barra de Full City. Sí. Y íbamos los baristas y nos pasaba para hacer arte latte Qué bien. y charlábamos y jodíamos y Es que la barra es el punto de encuentro entre gastronómicos, pero total. primero, Sí, o sea, sí, el primer sí. lugar, la barra donde te puedes poner a comunicar muchísimo. Sí, Bueno, yo creo que esa podría ser una primera escuela de café, ¿o no? total. Sí, en realidad nosotros, los baristas, porque hoy en día vos entras a YouTube y Ujú. pones cómo calibrar un espresso, Jane Hoffman, Jane todo. Hoffman, Sí. Hendrik, Scott Rao. En ese entonces No había nada. no había ningún canal. Creo que estaba Jane Hoffman, pero te enseñaba a hacer, no sé, La prensa moca. francesa. Sí, no, Sí, cómo sí. hacer un café con leche con chocolate, qué sé Claro. yo. Cosas así. Y no había información. Entonces, y había foros, pero eran foros tipo muy raros también, ¿viste? Y sí, de haber visto como mucho misticismo en redes. Claro, entonces no tenías información, literal. Sí. Eh,
Y bueno, y era como leer el libro de Espresso de Illy del año 90. Era la única información que tenías a la mano. Claro. Y con respecto a la información que podrías llegar a encontrar en esa época, ¿cómo hacían los baristas para seguirse formando? ¿Se tenían que ir al exterior? Porque en internet me dijiste que no había mucho, en YouTube tampoco, Mirá, cosa que ahora abunda un montón. en cuanto a educación en Buenos Aires, en ese tiempo, tenías dos o tres cosas que podías hacer. Sí, Una era, había un solo training de la SCA que sigue estando, que se llama Alexis Abogal, sí. que es yo me certifiqué con él. Era certificarte con él, que tenías una buena base. Era estudiar en algún curso de bartender, pero Sí. que enseñaban café. Pero no de especialidad, se podría No, decir. era café comercial y máquinas muy, muy viejas Sí, y sí. todo contenido muy old school. O era una vez cada 3 meses venía un barista que se proclama el primer barista de Latinoamérica, un uruguayo, un genio, Haroldo. Che, igual te digo que se pone un título bastante grande. Sí, decir. no, bueno, es un. Haroldo tiene 50 y pico de años, más o Montón, menos. Sí, montón. viene con el café hace muchos, muchos años. Y Buena pelea. venía a Buenos Aires no sé, cada 3 meses y daba cursos Sí. en Puerto Blés. Y bueno, yo me capacité con él. Después, varios baristas igual de hoy en día que tenemos esa... Varias leyendas igual, con las que te has este- capacitado. con Haroldo, después me certifiqué con Alexis Sí. Sabogal y realmente cuando vi que ya no podía educarme más acá, pues no había literalmente cursos, no había, viajé a Colombia. Ahí tenía unos ahorros que me había hecho porque ya laburaba de barista. Ujú. Me hice unos ahorros y me fui. Tipo, no lo pensé mucho, soy un poco impulsivo en ese Sí. sentido. Lo tengo listo, saqué el pasaje, Listo, me voy. me voy. Pues tenía igual un amigo barista que estaba allá en Colombia. Sí, igual te digo que diste un paso enorme. O sea, No, un es miedo. un miedo poder irte a otro país y Sí, tener sí, que sí. instaurarte ahí, vivir solo, hacer todo tu cuenta. No. O sea, bien. Sí, sí. Encima, no es que me fui a la capital. Sí. Me fui a Armenia, o sea, que queda dentro de Pereira. Es Sí. como que venga alguien de otro país y se vaya A Salta. a Salta, a Tucumán, a Formosa. Sí, sí, sí. No son lugares que están pensadas para el turista. Ujú. No, Es viven bien pueblo. Bien pueblo y vive mucha gente que vive de la tierra. Claro, pero justamente. todas esas zonas son más que todo de cafetales, supongo. Claro, y ahí fui que todavía no había inaugurado, pero ya estaba dando cursos, a la Escuela Nacional de la Calidad del Café de Colombia, Sí. que es un ente que depende del SENA. El SENA es un ente público del Estado en Colombia que da capacitaciones en muchas áreas. Algo así como la UBA acá, pero Sí. no es universitario, sino que es terciario. Bien. Dentro de esas áreas fundó una escuela, que es la Escuela de Café, y ahí tenía a Q-graders, a profesores de barismo, todos enseñando café, Sí. porque la idea de ellos creo que era enseñarle a caficultores A para cómo que mejorar su producto, claro. Claro, y que porque vos pensás que los caficultores no sabían, por lo menos con los que estaba yo compartiendo ahí, Sí. no sabían tanto de preparación de café. Entonces, ¿cómo hacían para probar su propia materia prima o valorarla? Claro. O poder pelear un precio Ujú. por eso. Entonces, en base a esa necesidad, nace esta escuela y yo me anoté ahí. Tipo recolado mal. Porque vos pensás que en Un el. argentino en No, Colombia. no, es que la gente pensaba que yo era rico, que venía a comprar fincas. Nada que ver, o sea, Ojalá, ojalá. nada que ver. Y encima, viste que los argentinos tenemos famas como de agrandados Sí. afuera. Y yo siempre fui muy, muy tranquilito en ese sentido. Sí. Pero igual, se comentaba igual cosas, Sí, porque sí. nada, era chico, sin barba, con anteojos, todo chiquito. Y igual fui con una compañera que se llama Steffi, Sí. que ahora vive en Puerto Madrid. Ella fue tostadora de fuego en su momento, la primera. Fuimos a una tostaduría allá de Buenos Aires. Sí. Fui con ella y medio que estaba con ella, entonces ranchábamos y estaba todo bien. Pero en el aula, capaz estaba yo, y había 30 personas más, señores, Sí. de 50, 60 años, Tratando de to- catar todos café, sí. caficultores Sí. o que tenían fincas. O de repente era muy loco porque estábamos tomando un café a la mañana. Ahí hacían café de filtro, ¿viste? Y te servías Sí, y tomabas. café de olla, tomá. Y de repente, ¿viste? Yo probé un café que me gustó un montón. Sí.
realmente era difícil tomar buen café ahí, porque Era todo producción propia. era toda producción propia, pero terminaban llegando pruebas, ¿viste? Claro. Se sobretostó, entonces que lo usen en la escuela. Sí. Era así. Y me gustó mucho ese café, ¿viste? Y como que empezamos a preguntar, che, ¿Qué es ¿de esto? quién es? Claro. Ah, es mío, dice. ¿Cómo es tuyo? No, sí, es de mi finca. Claro, vos tomabas el mismo café Que había traído que esta la que facultad. traía la Qué gente. bien. Entonces eso era muy loco, Qué bien. ¿viste? Porque en- entendías muchas más cosas que a veces en los libros no te explican tanto, ¿viste? Sí. Porque es como estar con los caficultores y me acuerdo que yo al principio me sentía como Muy fuera de lugar. muy fuera de lugar, muy Sí. menos, como, ¿viste? Me acuerdo que me salté la clase de barismo porque vos pensás que ellos estaban muy enfocados a lo que sería cata de café, Sí. análisis de grano verde, y en el barismo también, pero no estaban tan actualizados. Sí. O sea, que las clases que estaban dando no estaban a la vanguardia, Claro, si se quiere, ¿no? Claro, eran Que, un poco más anticuadas. Claro, eran cosas que yo ya había aprendido quizás Sí. en Buenos Aires, entonces no tomaba esa clase, pero sí me metí mucho en lo sensorial porque son muy, muy buenos en eso. Y yo me sentía, viste, como nada, como bastante menos, hasta que tuve que rendir la prueba para tener el certificado, Sí. que era una prueba que consistía en probar 9 soluciones y de estas 9 soluciones tenías que identificar lo dulce, lo salado, lo dulce, lo ácido y lo amargo, Bien. tres intensidades diferentes de cada uno y estaban todos mezclados. Y eso para que te enseñen a cómo captar tipo, El área gustativa. Claro, eso es un análisis sensorial Sí, que sí, te, sí. te enseñan a hacer. Sí, sí, sí. Y O sea, tuve todo un entrenamiento y cuando Sí. llegó la evaluación era esa. Y vos tenías 9 vasos que eran completamente iguales, no tenían ninguno, tenía olor, porque era todo gustativo, Sí. no tenía nada olfativo, y eran 3 intensidades de dulzura, 3 intensidades de amargor, 3 intensidades de acidez, todo mezclado. Qué bien. Entonces vos capaz probabas uno y no te confundías, no sabías si era intensidad 1 de dulzura o Sí. intensidad 1 de acidez. Tenés que confiar directamente en vos todo el Claro, tiempo. entonces, pum, bueno, qué sé yo, ahí catando. Y bueno, terminamos. Ujú. Y da las respuestas la profesora. Eh, Algo que es bastante difícil de replicar acá en Argentina, supongo. eso se llama cata de soluciones. Sí. Se puede hacer si tenés que comprar fructosa, ácido cítrico y ácido químico. Lo compras Ok. por internet. Y eso es una prueba que se suele hacer si no me equivoco, no sé si se hacía antes o se sigue haciendo en el pre-Q, que Sí. es antes de capacitarte para Q-Grader, es una de las pruebas esa. Mirá. Se puede hacer, sí, es como un Es bastante fácil de entrenamiento. replicar, entonces, Sí, sí, no sí, es tan sí, complicado. no, es fácil, solo tipo averiguás las proporciones y se hace. El tema es, evaluarte en eso, ¿no? La parte sensorial, o sea, supongo que debe ser como un entrenamiento difícil. Sí, sí, y que se hace todos los días. Claro. Y cuando dio los resultados de la prueba, dice, bueno, nadie sacó 10 y todo ya, bueno, no pasa nada. Había recuperatorio. Y dice, ¿Lobo Diego? Y yo, sí, yo. Bueno, tuviste la nota más alta, 7 de 9. Y todos como miraron y yo era súper... Y me empezaron a aplaudir, qué sé yo, ¿viste? Sí. Y bueno, después empezó a decir todas las notas. Y le comenta uno de los chicos, que era tipo, sabía bastante de café, tenía más o menos mi edad. Dice, disculpe, profe, pero tengo una duda, sobre este. Sí. Y lo prueba la profesora. Y dice, no. Ah, sí, tenés razón. Bueno, hay un error. Bueno, luego 10 de 10. Qué bien. Va, 9 de 9. Y yo como, ahí dije, ok, no estoy tan mal. No estás mal. No estoy tan mal. Realmente lo que aprendí en Argentina, en Buenos Aires, tuviendo la oportunidad de probar cafés de todo el mundo, Sí, porque eso sucede solo en los países que no son caficultores, totalmente. como que, ok, no estoy tan mal. Y ahí me dieron el certificado ese. Ahí ganas un montón de confianza en vos mismo. Sí, Definitivamente. sí, súper. Y después también, hablando capaz, había una prueba que tenías que hacer como una especie de presentación de campeonato mundial, Sí. entre comillas. Y también lo que había aprendido con Alexis me sirvió un montón. Y entonces me sirvió mucho para afianzar, Sí. pero al mismo tiempo en contrapartida para entender lo importante.
Y para confiar también en las enseñanzas de acá, Total, definitivamente. sí. Y entender lo importante en el sentido que lo más importante es el caficultor. Sí, Tipo, yo soy un vehículo, yo soy un rol el entre... intermediario. Sí, tengo que ser la ventana del caficultor. O sea, Sí, yo no estoy haciendo café, lo estoy preparando, sí, que es diferente. Entonces, es interesante eso porque me empezó a quitar un poco del lugar de inflarme el pecho por haber hecho un café increíble. claro. Cuando en realidad lo único que hice fue cuidarlo y no cagarla, Claro. digamos, básicamente. Que es Eh, bastante fácil ya de por sí. si el café es muy bueno, sí. Entonces ahí me empecé a alejar un poquitito de lo que sería eh, el ego por preparar un muy buen café, Sí. lo cual me abrió muchas más puertas. Bajar un poquito Sí, como de tranqui, niveles ¿viste? y decir, Como es solo me un café, o relajo. sea, es solo un café. Sí. Es solo un café y capaz la habilidad del barista viene por la preparación, pero también viene por otra cosa. Y Igual por en- para esa época debe haber sido una forma de pensar bastante disruptiva, supongo. yo al principio tenía mucho ego, Ujú. muchísimo. Todos los tenemos, ¿no? Obviamente Sí, lo sigo teniendo, pero antes era mucho más. Y ese viaje me dio un baño de decir, ok, tranquilízate. como Ah. un par de cachetadas. Sí, sí. Y me dijo, che, lo esencial viene por otro lado, en donde tu cara no es tan importante, Sí. en donde es más importante, o El sea, producto final. claro, vos pensás que estamos sirviendo el producto en donde una persona con sus propias manos, Ujú. forzándose un montón, está dándote un producto increíble. Me parece muy extraño disfrazar eso con un smoking Sí, y totalmente. servirlo en bandeja de plata. Es como que Toda una siento, construcción al respecto. siento que son dos cosas que no van de la mano, Sí, ¿entendés? Y ahí empecé a evangelizar en los cursos eso, sí. como bueno, más tranqui, viene por otro lado. Y también mi propia cafetería, tengo una cafetería que se llama Raíz, que Pero eso abrimos vino hace... muchos años después, ¿o no? Sí, muchos años después, en la última etapa, eso vino hace un año y medio. Ese viaje como que me sembró esa semillita Sí. que después fue una idea que fue tomando cada vez más argumentos, leyendo otras cosas, se fue agrandando cada vez más. Sí. Después de ahí volví y tenía tipo trabajo en 3 lugares diferentes. Uno era Café Registrado, el Sí. primero que abrió, la primerísima vez, que era con María Esther, que es training de la SCA, muy reconocida. El otro era el nuevo Lab, Sí. que después pasó a ser americano, ahora es otra cafetería, pero en ese entonces eran como 2 cafeterías que iban a abrir y tenían mucha fama que iban a pisar muy fuerte, iban a tener mucho Como que van a marcar un renombre, antes y un después, sí. tipo tecnología de punta en todas. Y la tercera entrevista la tuve en La Birra Bar. Sí. ¿Conocés La Birra Bar? No, no La, conozco, pero se la, nota que no es de ese palo. la Birra Bar es una hamburguesería que hoy en día tiene en Buenos Aires unas, no sé, 10 sucursales. Bastante grande. Tiene sucursales en Miami, tiene sucursales en España. Tipo, es muy grosa, le va muy bien. Y yo fui a trabajar a la primer sucursal de ellos, en donde tenían una Aurelia, Sí. una Simonelli, una máquina de café Sí, sí. buena, un molino Malconin bueno y café de Portolés. Pero ¿qué pasa? Estaban vendiendo tantas hamburguesas que el cajero, Sí. que era el hijo del dueño, no llegaba a hacer el café. Y necesitaban a Y alguien que necesitaban a alguien que haga café. Entonces estaban contratando el primer barista. Eh, que fui yo. Y era un lugar que era un bodegón. marcaste una gran diferencia, en O sea, realidad. se llamaba La Birra Bar, pero era un bodegón. Claro. Y como es un bodegón, tipo, van los señores a comer su fideo con tuco al mediodía. Y te piden un cortadito chico y se van. Claro, pero ¿qué pasa? Ellos trabajaban en familia, porque era el dueño, Sí. que era el que hacía las hamburguesas, el hijo, que era el cajero, y la mamá, o sea, la mujer del dueño, que era la que atendía. Y después estaba Héctor, que era un runner, que la rompía toda, era súper rapidísimo el chabón. Y yo como barista.
Y entonces me sentí muy identificado Sí. con eso de la familiaridad, con eso de decir, yo ahí me dije, che, creo que acá puedo aprender a trabajar en familia y a trabajar con mayor humildad, Sí, ¿viste? Como más totalmente. tranqui. Entonces decidí no ir a la entrevista directamente ni de café registrado ni de lab Sí. y entré a trabajar ahí. Es que conectás más también. Sí. Cuando tenés un equipo de trabajo tan Ay, enlazado, total. conectás mucho más y se refleja muchísimo en el servicio. Ahí aprendí a trabajar mucho en equipo, Sí, pero bueno, sabía que no era eterno. O sea, tipo, era algo en donde tenía que aprender, devolver sí, e irme, claro. ¿no? Porque al mismo tiempo cada vez empezaban a hacer más hamburguesería. Y sí. Y bueno, años después hoy tienen un montón de sucursales en todo el mundo. Igual te digo que han tenido un crecimiento exponencial muy grande. No, sí, O sea, para los pocos años que llevan dentro de todo es la bastante rompieron. grande. Sí, sí, total. Y de ahí, bueno, ahí empezó, después de eso, empezó mi etapa como educador. Sí. Porque yo me acuerdo que le enseñé a Héctor, el bachero, cómo hacer café con leche. Sí. Y el pibe a los 2 días ya estaba haciendo café con leche bueno, rico. Sí. Entonces ahí dije, che, yo le enseñé y le funcionó a él. Tengo el potencial de... Como que capaz, creo que lo que le dije estuvo bien, no estuvo Sí. tan mal. Eh, y al mismo tiempo empecé a estudiar ciencias de la educación en Muy la importante. universidad. Sí. Y bueno, y de ahí entré a Alchemy, que es una heladería cafetería, como encargado directamente. Aprendí un par de cosas y después me llamó el dueño de Portoles, en donde me dijo, che, hay un carpintero que va a abrir una cafetería en el garage de su casa. ¿Yo qué? Obvio que ya me entusiasmó eso. Te encantó, Porque claro. es raro, ¿entendés? En ese entonces ya igual había más cafeterías, había unas 20, 30. ¿Cuántos años habían pasado desde tu viaje hasta ese momento más o menos? Y ahí ya pasaron 2 años. O sea que la escena del café ya estaba mucho más instaurada. Sí, 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 porque yo ya tenía 3 4 años de barista y ya empezaban a hacer una generación de baristas jóvenes Sí. de 18 19. Yo ya tenía 24 más o menos. Marcabas una diferencia. Y ya era una generación que ya había nacido Sí. sin esto impuesto de la competitividad. Entonces No era exi- mucho más unido, claro. Sí, sí, natural. Natural de tipo no pasa nada. Y de ahí voy a trabajar ese lugar, en la inauguración y a hacerle toda la curaduría de café, ¿no? Sí. Bueno, tenés que tener este café, esto tiene que salir así, así. Y ese lugar se llama Os Café, Sí. que es muy conocido hoy en día. La verdad que sí. Y al principio no iba nadie, pero porque era un lugar muy escondido. Es que sigue siendo bastante chiquito. Yo creo Sí, que sí, esa es su sí. mística. Sí, sí, Che, voy a sí. hacer un café, ¿te parece? Sí, dale, de una. Vamos. Y, y nada, estuve ahí y ahí aprendí mucho sobre mayéutica, poder de convencimiento, oratoria, venta, que es el gran fuerte del dueño. Claro. ¿No? Obviamente que Y tiene... es todo un personaje, la verdad. Sí, 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 que Es tiene, todo un personaje. tiene muy buena oratoria. Entonces, yo capaz estaba de espalda haciendo cafecito, el cafecito salía rico Sí. y él te lo vendía, entonces era una experiencia muy completa. Y de él aprendí mucho de eso. De toda esa Eh, parte personal de De todo, ¿viste? ser muy eufórico. Sí, sí, sí. Un personaje. Y también lo que me pasó fue que me empecé a dar cuenta que tenía capaz una debilidad Sí. que era, me costaba un poco hablar con la gente, con los clientes. Eras como más tímido todavía, Sí, eras más reservado. en las clases no, pero cuando cuando estaba haciendo café me costaba un poco porque yo sentía que me costaba lo difícil, me costaba explicar lo fácil. Claro. No en un curso, sino para un cliente. Es que ¿Entendés? ya de por sí es muy diferente a mi percepción, ¿no? Porque Sí. yo también estaba en el plano de tratar de educar a una persona que está interesada en lo que estás hablando, a una persona que está, dame el café, Que no que le me quiero ir. interesa capaz, sí. Y es muy Sí, sí, diferente ya de por sí, estar en ambas situaciones. Total. Y entonces una cosa llevó a la otra y empecé a hacer teatro. Empecé a hacer actuación. Del café al teatro. Diego Lobo. Y sí, yo tengo un unipersonal, todo. Qué Que bien. se llama Loop. Lo voy a estrenar ahora, espero, en abril en el Piso Teatro. Estaremos viéndote Eh, en redes entonces. Sí.
que es un unipersonal de teatro en donde, bueno, yo hago un poquito de todo lo que sé hacer, que es actuar, Sí. improvisar, tocar la guitarrita, hacer rap y todo. Ahí, Todo. todo solito. Todo. Bueno, pero antes que eso me puse a estudiar teatro y fue una gran herramienta Para poder abrirte hacia el cliente. Re- Esa parte que te faltaba, supongo. Sí, pero ¿sabes por qué? Sí. Porque el teatro me ayudó a ser más honesto conmigo mismo. Es que te ¿Entendés? ¿Te enseña ayuda tus eso? debilidades, te enseña por dentro. Sí, sí, onda, che, sos esto y está todo bien. Y no pasa nada, No tenés por qué ¿entendés? fingir otra cosa. Claro. Sí, 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 no, es esto, tipo, actúa con la verdad, Sé vos. sé honesto, sé honesto. Y cuando empecé a aplicar eso, me empecé a ir mucho mejor en la atención al cliente. Sí. Sumado a lo de Fer, empecé a tener como un level up en lo que sería comunicación con el cliente, en lo que sería charla, en lo que sería venta. Y empezamos a dar los cursos a Ienos. Y el primer curso, O sea que tu primer curso fue en la cafetería de Oz, que Sí. es Sí, ese sí, espacio sí. chiquitito. Sí, sí, sí. Tiene mucha magia. sí, No hay que desmerecerlo. una re magia, boludo. Y eran primero 4 personas, y después, bueno, 6, y después 8. Se fue sumando, se fue sumando. Y después, tipo, che, se llenó el curso del mes que viene. Y yo, pero faltan 20 días nomás. Bueno, ya se llenó. Después era, che, se llenó el curso del otro mes. Y después llegó un momento que yo no daba abasto. ¿Eras vos solo dando tantos Sí. cursos? Mierda. Yo no daba abasto entre dar los cursos y manejar todo lo que sería el material de difusión y los Claro. grupos de WhatsApp y qué sé yo. Es que aparte y- también tenés que ver los temas, irlos como actualizando y todo. Total. O sea, Sí, sí, sí. es mucha diferencia. Y tuve que contratar un asistente porque no podía. Esa asistente es una chica que en ese entonces había sido campeona de barismo de Starbucks. Sí. Tenía como un... Acá en Argentina. Sí, sí, sí. Mira. Sí, tenía un startup muy, muy bueno, pero no sabía café de especialidad. Claro. Y tomó los cursos conmigo y me empezó a asistir. Y después esa barista, años después, fue tostadora de cuervo, café, por mucho tiempo. Se llama Cintia. Mira, hay que Cintia probar Chape. eso. Sí, re. Es Ah. que ese fue una etapa en donde salieron baristas que hoy en día la están rompiendo y yo Han estoy re marcado mucha contento. diferencia, sí. Tipo, está, bueno, Cintia, que estuvo en Cuervo en su momento. Está Bruno, que creo que sigue en Cuervo ahora como gerente de calidad. Sí. Estaba Carito, o mejor conocido en Instagram como Come Pizza. Sí, todo el mundo la conoce. Que, Personaje también, ahora está en Puerto Blés. Control de calidad en Puerto Blés. Y así muchos baristas que hoy en día les va muy bien. Y yo re contento, ¿no? Porque es como... Son de tu generación, de los que vos creaste. Sí, igual todo mérito de ellos, ¿no? Porque también yo fui un vehículo nomás Claro. de información y de entusiasmo, quizás. Quizás eso, de entusiasmo, más que nada. Porque estoy seguro que los cursos que yo daba en ese entonces estaban bien, pero como el café es una ciencia, los paradigmas van cambiando y ese conocimiento hoy en día No es el está mismo. obsoleto. Claro. Eh, Es que se va actualizando muy rápido todo. Sí, O sea, pero, es un... pero para mí lo más importante es sembrar el conocimiento real, Ujú. generar estudiantes que piensen y razonen, intentar contagiar entusiasmo. Porque Es lo principal. si no, las personas se van a dedicar a otra cosa. Claro. Y nosotros lo que más necesitamos es recurso humano de buena calidad. Sí. Por lo menos en Buenos Aires es lo que más falta. El crecimiento de las cafeterías de especialidad en Buenos Aires está detenido por la falta de personal calificado. Sí. Porque si tenés baristas que miran mal a un cliente cuando les pide un cortado en jarrito. No se puede hacer. O sea, está frenado y detenido en gran parte por eso. Claro. Pero bueno, estamos intentando hacer todo lo posible para... Igual yo creo que el cambio ya por sí generacional viene como más abierto hacia el público, a que aprenda todo lo demás y no es tan, como dijiste vos, hermético. Sí, 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 no, totalmente. Sí. No, estamos re bien. Estamos... No hay persona que viaje afuera y que te diga, che, en tal país se toma café mucho mejor que en Argentina, hablando de café de especialidad. Todos los que viajan te dicen, tomamos muy buen café y muy barato. Lo he escuchado, es más, lo estuvimos desarrollando hasta hace poco ese tema con un chico que trabaja acá. El segundo episodio fue con él.
Él trabajó muchos años en Australia y justamente hablábamos de ese tema de que uno piensa que en Argentina estamos muy atrasados, de que tomamos un café mal, que lo hacemos mal, pero estamos muy bien, que es algo de lo que me hizo descubrir también. Y eso, es Es bastante que yo no, sorprendente estar tan bien en la escena del café. sí, yo no he tenido, tuve la oportunidad de tener a uno de los campeones de Brasil de filtrados o finalistas Sí, que se llama René haciendo café filtrado en raíz. Tuve la oportunidad de tener a Jonathan, que es Coffee Hunting, en Instagram, que es un training de la SCA bastante conocido. personajes importantes. La oportunidad de estar con los chicos de Seis Montes. En fin, de como poder estar y hablar con dueños o baristas muy importantes de otras partes del país. Eso te nutre un montón como Sí, barista también. y cuando comparamos conocimiento específicamente de preparación, Sí, no hay para tanta nada, diferencia. no, completamente en la misma sintonía, completamente. Ahora, de repente sí carecemos de mucho conocimiento en cuanto a grano verde. Claro. Es Por- que Argentina, no ser un país productor, o, cambia mucho la escena. o en cuanto a variedades botánicas. Y la verdad es que hablaba yo con Jonathan, por ejemplo. Me dice, no, mira, un sidra no tiene que saber así. Claro. Y yo no tengo ni idea cómo tiene que saber un sidra. O sea, a mí me viene el paquete que dice sidra y yo confío que es un sidra. Claro, esa es la parte No, me dice, sensorial. no, mira, porque la morfología. Y yo, ok. No tengo idea. Y en esa parte Sí, hay una gran tela hoy en día que nos gustaría romper. empezar a derrumbar poquito a Sí. poquito. La verdad que sí. El Sí. tema es que también tenemos poco recurso humano que sepa mucho de café verde. Pero porque tiene todo el sentido. Sí, es muy difícil traer café Sí. verde. Esto no sabía meter café y ya por sí producirlo es casi imposible, así que Sí, sí, sí. más que todo la parte de los países, escúchame, las provincias del norte deberían formar parte de eso, pero también falta el capital humano, como decís vos. Sí, totalmente. Yo tengo... eh, mi primo es ingeniero agrónomo y muchas veces le he consultado cosas a él. Y es que ellos estudian eso Sí, sí, prácticamente. sí, sí. Otra cosa. Y entienden, ¿viste? Pero tenemos un gran desconocimiento en base a eso y sobre todo también hay una gran brecha entre entre tostador y Sí. barista. No hay También tanta comunicación. no. Sí. Yo Tipo, noto que se pierde mucho por ahí eso y que es muy vital. Es yo si algún día tengo una tostaduría, es como agarrar a los baristas y que todo una vez por semana me den un feedback del café. claro, es un ¿Cómo control de llegó? calidad. ¿Cómo cambió? ¿Qué le pasó? ¿Cómo está? ¿Qué sentís? Después filtro, obviamente, porque bueno, sabemos que si es un barista de 3 meses, No vas a ver. probablemente se está equivocando en la calibración, etcétera. Sí. Pero escuchar más al barista y sobre todo que también el barista escuche al tostador. Es Pero que sea un feedback. sí, pero ¿sabes qué siento? Sí. Que hay una relación asimétrica en donde el tostador dentro de las marcas se ponen por encima de los baristas. Sí. O sea, los tostadores por encima de los baristas como los tostadores depositando de forma verticalista el conocimiento a los baristas y Sí. no dándole lugar a otra cosa que no sea eso. Y yo siento que en realidad yo conozco a muchos tostadores y la gran mayoría de los tostadores no están todos los días sacando expresos. Sí, no. Yo Están todos conozco los días bastantes tostando. tostadores que ya por sí no hacen café, Bueno. que solamente hacen cupping y se quedan ahí. Entonces, yo lo que digo es dar el brazo un poco a torcer en ambos lados. Sí. El barista no pensar que puede decir así porque sí que algo tiene un defecto de tueste y el tostador al mismo tiempo no decir así porque sí que el barista no sabe. Claro. Porque en el medio pueden pasar un montón de cosas que por ego o por falta de comunicación nos estamos perdiendo. ¿Qué pasa si de repente hay comunicación y descubro que tu café tiene un punto de pérdida porque es una variedad en específico, porque tiene una densidad específico, empieza a perder un montón de información a la tercera semana de tueste? Sí. Yo me voy a dar cuenta de eso, ¿no vos? Sí, el Yo tostador. sé que el tostador no tiene los recursos para catar un café a las 3 semanas de... No tiene los estar tan recursos, no pendiente lo va a tampoco, hacer, claro. no lo va a hacer. Lo voy a hacer yo porque me llega el café todos los días. Sí. Entonces lo puedo llegar a hacer. Y entonces siento que ahí se está perdiendo un montón de información y un montón de data que estaría bueno.
O sea, a mí me pasa algo, tengo una relación muy linda con Tres, que es unos Tostador tostadores. nuevo. Sí, sí, sí. Sí. De allá de Buenos Aires. Yo utilizo su café para café de filtro, ¿viste? Ujú. Y tú está Agustina, que Agustina Q-Grader. Y personaje importante. Sí, es de las que más sabe en Argentina. Y me pregunta a mí qué siento. Y me escucha. Y me dice, esto tenés razón, vamos a modificar tal cosa. Y la siguiente semana llega mejor, boludo. Ese feedback es el que se necesita Sí, para sí, sí, crecer también como comunidad. porque al mismo tiempo yo soy profesional y entiendo que no tiene nunca va a venir perfecto, Claro. increíble, siempre va a haber algo que Es que mejorar. es una materia prima orgánica, o sea, Claro, imposible que sea tan trazable. es una fruta, o Sí. sea, va a suceder. Sí. Y está buenísimo. Pero, ¿sabes qué? Creo que en mis 9 años de barista es la primera vez que me siento escuchado realmente por un tostador. Mierda. 9 años. 9 años. Trabajé con todos. Fuertes ¿Entendés? palabras. Sí, Fuertes palabras. sí, sí, sí. Y qué lindo que hayas podido llegar a encontrar eso. Pero también es culpa de todos. O sea, no es que le estoy echando la culpa al tostador para nada. Es que también debe ser esa etapa del ego. Yo del trabajé tostador. en Puerto Les Ujú. y a veces los baristas son pesadísimos. Onda, y yo soy barista también. Sí. A veces somos pesadísimos, en el sentido, pero también por ego y por desconocimiento. Sí. No entendemos que es una materia prima dinámica y de repente una semana te llega el café ligeramente más ácido de lo que no es y ya está mal. No está mal, está diferente. Entonces también tiene que haber un ida y vuelta real, ¿no? Claro. Mi crítica es una autocrítica también y es una crítica a los dos segmentos, al del barismo y al de los tostadores. Los dos nos equivocamos. Que prácticamente es la misma industria. Somos lo mismo. Perdemos la comunicación por Sí. ego. Que al final es una parte muy importante, porque si nosotros perdemos la comunicación, ¿cómo hacemos para seguir Claro. transmitiéndose al cliente? Que es la parte más importante dentro de lo que somos nosotros, dentro de todo. Sí, totalmente. Sí. Che, y te quería consultar, ya que me dijiste que, remontando a lo que dijiste recién, que el barista que tiene 3 meses al barista que tiene 3 años van a catar de forma diferente. Para esos baristas nuevos o esas personas ya de por sí que llevan mucho tiempo en el barismo, ¿qué les dirías para que empiecen a catar de una forma más consciente, para que empiecen a progresar en el lado de lo sensitivo? ¿Hay alguna Bien. forma en específico? ¿Se puede sacar la información de algún lado? Mira, ¿O algún consejo que le puedas dar? sí, obvio. Hubo un tiempo en donde se recomendaba, por ejemplo, que es algo que hice yo, Sí. se recomendaba la cata de ácidos orgánicos. Que es Tipo cata ácido de cítrico, ácidos, málico. sí, Sí. pero comprando frutas y probando. Yo creo que hoy en día no sirve eso, por ejemplo, porque el café no tiene componentes que tienen las frutas. Claro. No los tiene, o sea, sí tiene el café ácido cítrico, qué sé yo, pero se presenta de una manera diferente. O sea, comparten los químicos, pero no es lo mismo. No comparte la parte volátil. Claro. Entonces, vos por más que te pruebes todas las frutillas del mundo, nunca vas a sentir frutilla literal en un café. Literal. Entonces, es algo que todavía no termino de entender si sirve o no la cata de frutas Sí. para aplicarla al café. Cada vez creo más que no, cada vez que entiendo más sobre cómo funciona el área sensorial del café. Pero sí me interesa pensar al área gustativa y olfativa como algo que no solamente hay que verlo en el café, sino hay que verlo en todo en general. Sí. O sea que es un proceso de cata constante de todo. Hay que probar y pensar. Hay que pensar, hay que probar pensando. Claro que vos lo decimos súper simple, Sí. pero no se hace. Es que Porque es parar un poco para decir, pará, que estoy probando. es que desde la primaria nos enseñan a que tenemos 15 minutos de recreo para comernos un pebete. Claro. Que solamente tenemos en el kiosco alfajores y golosinas y panchos y Y todos alguna, alimentos claro. ultraprocesados que tienen todos sabores artificiales. Ujú. O sea, yo creo que el día que en las escuelas principalmente te puedan dar alimentos sanos y reales, Sí. ahí vamos a poder también tener un campo sensorial mucho más amplio.
¿Entendés? Porque tenemos el gusto completamente distorsionado. Y es que Nuestro sí. umbral de dulzura es un alfajor con dulce de leche. Sí, totalmente, un chupetín de cereza. ¿Entendés? Y es obvio que así no le vamos a sentir la dulzura en Y el no. café. O sea que habría que, para empezar a ser barista y tener el lado sensitivo más desarrollado, hay que depurar y concientizar, o sea, principalmente. Se tendría, sí, me pongo re político, pero el café es político, que no te digan otra Y en cosa. Argentina sí. Pero tendrían que ponerse un poco las pilas y darle de comer a los chicos cosas sanas. Claro. En la primaria y en la secundaria y en el jardín. Eh, Principalmente, sea escuela pública, sea escuela privada, lo que sea, vos no podés no tener una opción sana. Y no. No podés tener todas opciones ultraprocesadas en la escuela, que es el lugar de formación del ser humano, se Y supone. es que de Entonces, ahí ya te queda para toda la vida. entonces obviamente salís de la secundaria a los 18 y te vas a la facultad y estás estudiando a Foucault mientras te comes un alfajor ultraprocesado. Y de alguna manera el desarrollo de tu cerebro y tus pensamientos obtiene la energía de los alimentos que consumimos todos los días. Entonces, ¿a qué lugares vas a llegar? Claro. Eh, entonces, para mí, para el análisis sensorial en el café es un poco difícil porque estamos partiendo desde una cultura muy Maltratada. mal educada Sí. en la parte sensorial, Sí. desde que somos chicos hasta que crecemos. Y a cada cual le resulta algo diferente. A mí me ayudó bastante pensar que estoy probando, pero Sí. todo, y entender qué son las cosas que me gustan y por qué. Me gusta, por ponerte no sé, voy a poner cualquier ejemplo, ¿no? La milanesa con puré. Ok, ¿por qué te gusta la milanesa? ¿Por qué te gusta la Por la milanesa? textura de la costra del pan. Ah, resulta que la costra tiene una textura cremosa que se contrapone con tiene una textura crocante que se Sí. contrapone con la textura cremosa del puré. Entonces, cuando se juntan, se genera algo en el maridaje que es maridaje por contraposición, Sí. en donde tenés dos cosas que son diferentes, pero cuando se juntan forman una tercera balanceada y equilibrada. Ah, ok. Y al mismo tiempo, mi mamá marida las milanesas con mostaza, vinagre, limón. Entonces, claro, estoy teniendo ácido, dulce, amargo, umami, salado. Tenés todo. Claro, y cuando tenemos una gran diversidad de cosas, nuestro cerebro lo interpreta automáticamente como algo nutritivo. Claro. Porque lo entiende como que está maduro y como que tiene Y- muchas vitaminas, Claro, claro. etcétera, etcétera, Tiene etcétera. buena información nutricional. Claro. ¿Y qué pasa? Pero la milanesa, como me causa capaz cierta fritura, me puede raspar un poco, Sí. el puré sirve como para amortizar todo eso. Como neutralizante. Entonces, si podemos llevar ese análisis a todo, y también al café. Ujú. ¿Entendés? De repente, ¿por qué me gusta este café? Ah, ok, creo que me gusta porque tiene el área gustativa balanceada. O sea que lo dulce, lo ácido, lo amargo se encuentran en un estado balanceado, ninguno está por encima del otro, etcétera. Sí. Ah, ok, y también me gusta porque siento dos notas, una chocolate y otra jazmín. Listo, y también me gusta porque cuando se va queda súper limpio. Ok, eso es una definición sensorial que te da mucha información si vos querés corregir tu café Sí. como barista. Porque quizás si yo solamente digo me gusta, no me gusta, o digo está ácido. O está sub o está sobre. Sí. ¿Qué hago con eso? Lo mismo con el fanatismo por buscar notas en el café. Sí. Tiene notas a frutilla. Tiene notas a chupetín y... Hermoso. ¿Qué hago con eso? ¿Cómo me sirve a mí para mejorar la Claro. taza? En cambio, si digo, tiene un cuerpo bajo, tiene un cuerpo alto, está bastante intenso, tiene una acidez alta, no se desarrolló tanto en el área olfativa, y siento que es un sabor abrumador, pero fugaz. Ok. Listo, ok. Ya tengo todo ese buquet y puedo llegar a la hipótesis de creer que tengo el ratio corto del café. Sí. Y necesito agregarle más agua. ¿Por qué? Porque más agua me va a dar más dilución, más desarrollo, la acidez va a bajar. Entonces, ok, ya tiene mucho sentido. Sí. Entonces, básicamente es, si probás y pensás en absolutamente todos los alimentos y lo llevas también al café, podés generar un buquet. Y después, leer y estudiar. Mucho. O sea, estudiar No solamente sobre café. no solamente sobre café. A ver, lo que se enseña sensorial del café Sí.
es porque se tomó sensorial de otros campos, Claro, desde la rueda de sabores, se tomaron de otras cosas y se hicieron un collage y se lo puso en el café. claro. Entonces, podés estudiar otras cosas y también llegar a tus propias conclusiones. Eh, Vos has estudiado otros campos ya de por sí, sí, como para llegar al café. siempre tengo etapas. En su momento mucho filosofía y Sí, los presocráticos y los socráticos, Aristóteles, Parménides, Heráclito, etcétera. Después un poco más contemporáneo, Nietzsche, eh, Kant. Y ahora estoy en una... Bueno, después pasé por Ciencias de la Educación, en donde leí bastante a Paulo Freire. sí, Y ahora estoy leyendo, agarrando el área de la neurociencia, enfocada un poco en lo que sería las percepciones, bien. ¿no? Arranqué con Gastrofísica de Charles Spence. eh, Libro que he escuchado bastante, que se ha sí, renombrado mucho sí, es últimamente. muy fácil de leer y es como la primera entrada para el mundo. Ujú. Después estudié con Fabiana Carvalho, que es neurocientífica Sí, de da Brasil. cursos allá en Buenos Aires o no cada Ella tanto. dio unos cursos, sí, hace un año. Esperemos que vuelva pronto y los dé. Son muy Ojalá. buenos, son increíbles. Complejos, pero muy, muy buenos. Pues son en inglés, además. Ah, ¿tenés un Y traductor ahí o ya por sí es como... teníamos a alguien, sí, que tipo traducía algunas cositas. Ujú. Pero imagínate que está hablando de Y neurotransmisores. no va a ser tampoco. Pero, ¿sabes qué le entendía? Porque estaba hablando de café. Claro, Entonces, viste, no sé, es como un mismo idioma. Le entendía. es como leer portugués sin saber portugués. Sí, sí, sí. Literal. Terminás entendiendo. Y estudié con ella y ahí afiancé mucho más lo de El la área neurociencia. sensitiva. Y ahora estoy leyendo la psicología en el cerebro de, no sé cómo se pronuncia, porque nunca lo escuché pronunciado, pero es Stanislas Dehaene. Es un francés. Bien, Dagene, algo así. Si lo buscan va a vamos a aparecer. dejarlo ahí, Sí, sí, sí. sí. Lo estoy leyendo a él, que es un doctor en filosofía de Francia y también tiene un posgrado, creo, en neurociencias, algo así. Sí, Y estoy aprendiendo cosas un poquitito más complejas porque son un poco más actuales, ¿no? sí, Sobre cómo el cerebro procesa toda la información que lo atraviesa. bien. Que básicamente el primer tip es entender que toda la información te entra a la cabeza, solamente que concientizás, no sé, el 10%. Claro. Pero en realidad tu cerebro entró todo. O sea, del 100% un 10% es consciente nada más. Claro, claro. Y entender que también, eso llevado al café, Sí, cuando vos tenés muchos estímulos sensoriales en un mismo tiempo, Ujú. tu cerebro tiene una capacidad limitada para procesar eso al mismo tiempo. Entonces te va poniendo como una fila, sí, ¿no? Que tiene un límite igualmente. Te tiro un ejemplo. A una persona le ponían en un ojo una imagen y en el otro ojo otra imagen. Y así muchas, durante mucho tiempo. ¿Qué pasa? El cerebro no podía procesar las dos imágenes al mismo tiempo. Procesaba primero una y la después otra. otra. Y el cerebro tenía la sensación de que la segunda imagen había venido después. Sí, Tenía como una dilatación en el tiempo, en la cabeza. sí. Como, ok, siento que esto pasó mucho después de lo que en realidad pasó. Pero simplemente que quedó guardado en un lugar inconsciente y se hizo consciente después. Como que se quedó en delay un ratito y después apareció. Eso mismo pasa con el café, en el posgusto. Mira, Entonces vos probás el café, sí, a veces tenés tanta información, depende del café, pero a veces tenés tanta información que te viene data y después te sigue cayendo data después. es lo que te queda resonando. Claro, son dos cosas. Sí. Es físicamente que te quedaron moléculas volátiles, Sí, eso sí, y después por el otro lado es también esto que el cerebro te dejó en stand-by alguna información que cae después. sí. Che, y con respecto a los volátiles, ¿cambia mucho la forma de percibirlo a un café con más o menos cuerpos volátiles, depende de la taza, todo ese lado? ¿O ya por sí no tienen una participación tan grande en la Sí, forma en la que uno lo cata? no, tiene una participación enorme. Sí, permiso, ¿eh? ¿Sí? Adelante. Por ejemplo, si yo hago esto,
ya siento muchísimo más el aroma, en este Bien. caso, por ejemplo. Y al mismo tiempo, si lo tomo, ya lo siento más ácido. A ver, permiso, ¿no? Próximamente vamos a estar con copitas tomando café. Parece magia. Y está mucho más. No siempre, igual no siempre es mejor, pero que es diferente, es diferente. Se percibe de una forma totalmente diferente. Sí, sí. Parecen, es más, si te pueden poner en una taza y en una copa, decirte que son dos cafés diferentes y capaz te la crees. Y hace poco tuvimos una experiencia con vos, justamente una charla Ah, que sí. diste. Sí, que sí, sí. Eso estuvo bastante bueno. Que Y eso es vimos- lo que me dejó pensando en los compuestos volátiles y cómo actúan. Pero. Mirá, Porque está gut. las moléculas se reparten y rebotan diferente también dependiendo del material. Sí. ¿Entendés? Y se van acomodando los sólidos volátiles de una manera especial dependiendo la forma de la taza o del envase donde lo Sí. sirvas. Por ejemplo, en un vaso polipapel, el papel absorbe un montón Sí. de las moléculas y quedan impregnadas directamente en el papel, entonces no las puedes sentir porque se pegaron. Claro. En cambio, Y se reduce a la mitad de la experiencia. totalmente, sentís menos Sí. sabores, básicamente. Pero no a todas las personas les desagrada el vaso polipapel al tomar. Porque para algunas personas eso puede evocar algo de la niñez. Claro. Y entonces capaz le gusta más. ¿Entendés? Entonces también tiene un factor emocional, cultural, para cada uno. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que menos te O gusta? sea que el café es único, es personalizable para todos. Sí. Se podría decir. ¿Qué es el color rojo? Si te pregunto yo a vos. El color rojo. Podés, y si no podés señalar, Sí. no hay forma en la cual me puedas explicar qué es el color rojo. Totalmente. ¿Entendés? Entonces, la experiencia sensorial es intransferible, real. Sí. ¿No? Hacemos el esfuerzo igual, pues tenemos un lenguaje en común, pero es muy complicado. Es que la parte de la comunicación, como ya por sí debe ser toda como una educación, una experiencia, tratar de comunicar cómo piensa uno, cómo degusta uno. Ya Sí. por sí enseñar cómo degustar debe ser complicado. No sé cómo harán en la escuela, pero debe ser complejo toda esa parte. Totalmente, por eso todos los cursos que damos con la escuela están acompañados de un área práctica Sí. en donde cada estudiante pueda desarrollar su experiencia propia. Sí, Porque yo te puedo enseñar que a mayor temperatura, mayor extracción, pero si vos no lo probás, no vas a saber nunca, claro. entra por un oído y sale por el otro. Sí, O sea, si yo te puedo enseñar que la molienda más fina hace tal cosa, pero si no ponemos la molienda más fina y haces eso y lo probás, lo mismo. O sea, para nosotros en la escuela, además de tener la pedagogía de Freire y bueno y todo eso, la taza no miente. O sea, todo se ve reflejado en eso. como la pelota no se mancha, Sí. la taza no miente. Todo se tiene que ver reflejado por la taza. Porque si no, hay mucho chamullo, ¿viste? Sí. Es muy fácil, tipo, que te digan una cosa que no es. Y decir dos o tres cositas diferentes y ahí Como por ejemplo, la acidez se siente en los lados laterales de la lengua. Eso es viejísimo parte. viejísimo, es mentira, se mintió hace un montón de tiempo y lo siguen enseñando. Y es como, y entonces, si se sintieran en la punta de la Sí. lengua, yo pruebo un caramelo ácido o pruebo un limón en la punta de la lengua y no tendría que sentir acidez, sin embargo siento. Claro, Entonces, todo para nosotros tiene que estar acompañado de la taza. sí. Nosotros, en los cursos de filtrados, es increíble, es un curso que yo doy hace 5 años, todos los meses, ininterrumpidamente. Y es hermoso, porque en la última clase, todos hacen una taza mejor que la otra. Hacen la primera, prueban, hacen una modificación. La segunda está más rica. Sí. La tercera está más rica que la segunda. Iba mejorando. Claro, porque se equivocaron en las clases anteriores Sí. y fueron viendo las variables. Y el método científico. Entonces es como, ok, esto hizo esto hizo lo otro. Y llegan todos a puntos solos encima. Claro. Tipo, están ahí y ellos hacen el café y ya está. Pero sería diferente que yo les diga, bueno, esto, si haces esto, sucede esto. Claro. Porque al mismo tiempo lo puedo estar condicionando. Es algo que también
Y es que fomentas más el pensamiento crítico, como que ser una persona autodidacta, ¿no? Es que sí, o sea, no... A mí no me sirve que haya repetidores de lo que yo digo. Sí. Pues, ¿por qué? No aprendo. Yo necesito gente refutadora, gente que piense. Y es que retomando un poco lo que dijimos hasta hace poco, para mí es algo que ya por sí en el sistema educativo desde el principio se va como instaurando de esa forma. O sea, el pensamiento crítico es algo difícil de encontrar en alumnos, ya por sí. Es muy pretencioso también para mí eh, pedirles a los centros educativos de café que tengan una educación moderna y horizontal Sí, cuando eso no se tiene ni en la secundaria, ni a veces ni en los terciarios, es un cambio inclusive. cultural prácticamente. Claro, es complicado porque las clases suelen ser típicas, profesor parado explicando Sí, y tipo solamente dando la información y ya está. y hay algunos alumnos que se pierden, Sí, sí, totalmente. eh, y no generás el pensamiento crítico. Claro, Pero vos cuando podés generar pensamiento crítico, o sea, los grandes avances del café de especialidad hoy en día, realmente no los dio ni la SCA, ni Coffee Quality Institute, ni Victoria Arduino, ni Marzocco. Lo dieron tipos en su casa jugando, diciendo, hice esto, científicos, sí, sí, sí. obviamente, científicos locos, O pero personas que piensan científicos, mucho. exacto. Pero es como que, che, hice tal prueba y me di cuenta que todas las canastas, o en realidad, sí, todas las canastas que te vendían los fabricantes de máquinas de café, Sí, desde que se crearon hasta el 2020, creo, 21, estaban mal hechas. Porque todas las canastas de café, por la forma en la cual tienen, tienen los rebordes así. te da una aureola de subextracción. Sí, Estoy siendo re complejo para alguien que está viendo, tipo, sí. básicamente lo que quiero decir es que las mismas máquinas de café eh, mm, no, no estaban muy bien Equipadas o equipadas, pensadas como para pensadas como desarrollar bien toda para la pastilla. café de alta calidad o de Claro. especialidad. Y tuvo que venir un nerd en una casa para, para poder Cambiar la forma de pensar. descubrirlo. Sí, 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 sí. Totalmente. Básicamente eso. Entonces es como la revolución, el cambio está en En nosotros. nosotros. Y porque sí, está en nosotros. O sea, Igual yo creo que venimos bastante bien nosotros. Vos, por ejemplo, con Escuela de Café, que estás tratando, yo supongo que vas a tratar de hacerlo un poco más federal a la cuestión, ya que tu forma de verlo es un poco más federal. ¿Tenés algún tipo de intención ya de por sí de expandir la Escuela de Café fuera de Buenos sí, Aires? obvio. Nuestro ¿Sí? objetivo dentro de 10 años es intentar tener una sucursal en cada provincia. Qué bien, Sí, qué sí, bien. sí. Vamos a apoyar esa noción con Sí, todas nuestras fuerzas, todos. total. Sí, porque nosotros queremos ser una respuesta educativa Sí, en el café de especialidad, educativa, democrática y al alcance, ¿no? O totalmente. sea, no somos muy partidarios de cobrar $600 un curso a baristas que tienen sueldos de $150, 200. Como mucho. Claro, o sea, Una educación muy tipo, parecida a la que tuviste en Colombia. total. Ujú. O sea, no digo que esté mal. Sí, Tipo, si vos tenés el capital, hacelo, todo bien. Pero si solamente resumís a que la gente puede estudiar café con dinero. eh, solo si cuenta con ese capital, está siendo excluyente. Sí. En Argentina, capaz en Europa no, en otros países no, Y es donde el que son barista cobra precios otro $1000, lado, qué sé sí. yo. Pero en Argentina está siendo excluyente. No hay otra, no hay otra. No hay otra forma Y de verlo. nosotros queremos ser incluyentes. Sí, Porque creemos que, primero, el café es de las bebidas, creo que es, si no es el único alimento, pegan el palo, pero creo que es el único alimento que es de que de altísima calidad puede ujú, ser transversal. O sea, que puede repercutir en todos los estratos sociales. sí, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, restaurantes con estrella Michelin solamente puede ir a comer gente con plata. totalmente, O alguien de clase media que se da un gusto. totalmente. En cambio, café de especialidad, de altísima calidad, todos los estratos. O
sea, Sí, es que es una algo persona cultural. con pocos recursos se puede dar el gusto y comprarse un café de especialidad. Alguien de clase media puede día por medio y alguien de clase alta puede todos los días. Claro. Entonces, debido a que es transversal, la educación también tiene que ser transversal. Y tienen que venir baristas de todos lados, de todas realidades. Sí, ¿Entendés? definitivamente. Entonces, me acuerdo que una vez cuando fui a dar un curso, creo que fue el primer curso que di en Córdoba, Ujú. si no me equivoco, hace 6 años, hace 7, no, o 5, 6, no me acuerdo ya. Bastante. Sí. Hubo un dueño de una cafetería que me preguntó, me dijo, ¿era Córdoba o Rosario? Ya no me acuerdo. Che, ¿y no te sentís incómodo dando cursos sin ser training de la SCAP? Imagínate, Palabras fuertes. imagínate lo que le habían vendido Sí. al tipo, no, solamente sí. Sí. Y yo primero tengo 5 certificados de ahí. Y después, la verdad que estudié un montón de cosas. O sea, Aparte. no debería medirse tu vara ya Ni por la, ser un certificado. no, la de nadie, Sí. en realidad. O sea, tener un certificado te garantiza que contás con esa información. Sí. Pero hoy en día, en el mundo de hoy los títulos, pero no te estoy hablando del café, En los general. títulos en general. El tema es cómo vos utilices esa información que tenés. Sí. Cómo vos marques ese diferencial. Sucede en el mundo, en todos los títulos en general. Y puntualmente en el café también. Es que es lo mismo que dijimos del sistema educativo. Para mí es algo ya por sí generacional de que antes los títulos eran como, sos Sí, sí. abogado, ¿qué vas a hacer después de la secundaria? Vas a estudiar, que esto, que lo otro, pero vamos rompiendo esquemas a poco, definitivamente. Poquito, sí. Bueno, Diego, ya nos están marcando que se nos ha Ya terminado el nos tiempo. refuimos, ¿no? Ya nos están por sacar Sí, los sí. órganos acá. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, ha sido Muchísimas un gusto, gracias por amigo. compartirnos, por sumarte. Definitivamente vamos a estar al tanto de la Escuela de Café si aparece en Mendoza o en la zona de Cuyo. Y Hermoso. a seguir disfrutando, caballeros, por favor. Me pueden buscar en Instagram o en YouTube como @clases de café. Tengo una cafetería que se llama Raíz Café, que queda en Buenos Aires, en Villa Crespo. Y tengo una escuela que se llama Escuela de Café, así que es súper simple, súper fácil, que también me pueden encontrar en Instagram. Así Y que, también en YouTube, y también en YouTube. definitivamente. Así que bueno, nos vemos por ahí. Bueno, muchísimas gracias, gente. Ahí nos vamos a despedir. Gracias por todo, gracias por vernos, gracias a usted, caballero. Usted es la estrella del día. Y bueno, por más café. Por más café. Gracias, amigo. Gracias, chiques. Bueno, salimos de la escena.